El siervo del Señor Jesucristo. Del buen Salvador, verdad esperando es su anhelo. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes, esperando que Dios bendiga tanto a hermanos como a amigos. Esta tarde tampoco podrá estar con nosotros nuestro hermano Jaime, pues se le ha hecho un poco difícil estar con nosotros, pero nuevamente la próxima semana, si Dios lo permite, estará con nosotros. Estaremos continuando el tema que comenzamos ayer con el hermano Juan, y estaba basado, hermano Juan, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Me gustaría que lo lea para tener un panorama para los oyentes que no lo escucharon ayer. Amén, hermano. Segunda de Pedro 1:3, ¿verdad? Sí. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es muy importante lo que dice, porque dice que hay que poner con mucha diligencia. ¿Por qué tanta diligencia, hermano? ¿Por qué tanta diligencia? Y dice Pedro ahí, poniendo toda diligencia, ¿verdad? Por esto mismo. ¿Por esto mismo qué? Es muy importante poner una ligereza, ¿verdad? Ya que diligencia quiere decir estar muy presto. Esfuerzo. Hacer un esfuerzo. Estar pronto, ¿verdad? ¿Y por qué ese esfuerzo? Es porque hay una gran corrupción en el mundo. Así es. ¿Verdad? Por los deseos, ya que concupiscencia quiere decir diferentes deseos de la carne. Así es. Y dice grandes promesas. Grandísimas. ¿Verdad? El versículo 4 es muy interesante, hermano. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El propósito de Pedro ahí, hermano Juan, significa entonces que Pedro lo que está viendo es que nosotros no debemos perder esta gran bendición, ¿verdad? Grandes bendiciones, imagínense. Entonces él dice, hay que poner entonces... Diligencia. ¿Y qué es lo que nombra ahí que hay que poner entonces? Añadir entonces a la fe... Virtud, a la virtud, conocimiento. Ahora quiero decirles que ahora estaremos concluyendo lo que es el punto de la virtud que estábamos viendo. Ayer vimos varios ejemplos de virtud. Vimos hombres de valor, hombres habilidosos como José. Sí. ¿Qué más vimos? David. A Moisés, hombres habilidosos, hombres Daniel también, hermano. Vimos de hombres virtuosos que no eran de otra materia de la que podemos creer. No, ellos estaban hechos de bronce, de hierro, de oro. No, eran carne y hueso. La diferencia era la mente, una actitud diferente a la del mundo, ¿verdad? Sí. Y nos quedamos allí en Mateo capítulo 7, versículo 13, hermano Juan. Nos quedamos allí. Sí. Y al 14, Mateo 7, 13 al 14, nos quedamos allí por el motivo del tiempo, ¿verdad? Sí, quedamos en comentarlo. Y dice, sí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es muy triste esto, hermano, porque se ve pues que es una puerta estrecha donde no se puede entrar con muchas cosas, ¿verdad? Y vimos ayer estos hombres habilidosos de virtud, de que tuvieron que despojarse de muchas cosas. Y porque es que no se puede caminar en el camino de Dios si primeramente no nos despojamos. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha. Sí, ¿verdad? así es. La puerta es estrecha. Diríamos, hermano, que cuando dice allí entrar por la puerta estrecha, ¿qué es lo que debemos de despojarnos? De muchas cosas. Debemos despojarnos de egoísmo, envidia, orgullo, prepotencia, de pecado. Pero todo esto nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Sí. Despojaos del viejo hombre, ¿verdad? Sí, así es, que está viciado ese. Busque ahí el versículo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Sí. Esta palabra, hermano, viciado, lo conocen muy bien los carpinteros, ya que ellos hacen una escopladura y lo que van a ensamblar allí, si está un poquito más, le podríamos decir un poco más grueso de la medida, ese es vicio. Así es. Y no dentro, tiene que estar a la medida. Tiene que estar a medida. Y por eso exacto. dice despojado. Y allá entrad por la puerta estrecha. Tiene que estar a la medida de Cristo. Es que nosotros no vamos a entrar como querramos. No se puede entrar, porque si fuera otra cosa, si fuera a otro lugar, nosotros cabemos. Como dicen, este no cabe ahí, ¿verdad? Sí. Pero en realidad nosotros en este caso no cabemos, porque Dios ha dado una medida. Sí, no es que la medida la dio cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y allí fue donde la perdió. Ahí la perdió. Y nosotros tenemos que estar a la medida de la santidad de Dios. Tenemos que despojarnos entonces de aquello que ya no está de acuerdo con Dios, con la hechura con la que Dios nos hizo, porque nosotros nos hemos viciado. Es decir, ya no estamos, ya, ¿cómo se le llama eso? Estamos alterados, estamos adulterados, tenemos más. Sí, así es. Y tenemos más para nuestra condenación, diría. Sí, siquiera fuera que tuviéramos algo como que tiene mucho más. No, en este caso es para perdición. Concluimos ahí, hermano, porque me gustaría pasar al otro punto que está hablando segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, y vemos que la virtud consiste en cambiar de una mente a otra. Sí, o sea, de la mente carnal a la mente espiritual. Pues esto hicieron estos hombres. Sí. Estos hombres cambiaron de una mente carnal, donde, bueno, digo, ¿qué gano yo con, por ejemplo, decir, como Moisés dijo, Moisés vio y rehusó a los tesoros de Egipto. Sí. Y cualquiera puede decir, bueno, este es loco que anda renunciando a eso. No, pero su mente era espiritual. No estaba pensando como carnal. Sí, él estaba esperando el galardón de Dios. Así es. Y concluimos diciendo que la virtud es lo que hace la diferencia entre hacer lo que yo quiero o hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que más importa? Y es muy importante lo que yo decía ayer y me gusta porque cuando yo entiendo o reconozco que hay frases muy bonitas y que son ciertas, pues, hermano. Sí. Es decir, que yo siempre he creído y he escuchado personas que dicen, esos hombres eran de Dios. Esos hombres hicieron eso porque eran hombres de Dios. Claro, pero Dios está pidiendo que todos seamos hombres de Dios o mujeres de Dios. Así es. ¿Verdad? Todo está en mi actitud, todo está en querer. No es que Dios nos ha hecho a unos con esa capacidad, Dios quiere que esos se salven y aquellos no. Creo, hermano, que hay personas que lo que están midiendo es los milagros que se hicieron a través de estos apóstoles. Y ellos esos tal vez ven que eso es lo grande, lo poderoso. Es la dimensión de su poder. Sí, mucha gente cree que el que ha hecho un milagro es que tiene más poder que los demás. Y el poder que Dios nos ha dado es que somos hijos de Dios. Fíjate, hermano, que se le llaman a los profetas. Por ejemplo, a los profetas hay profetas mayores y profetas menores. Ahora, ¿en qué consiste un profeta mayor y un profeta menor? ¿En qué? ¿En que era mejor con Dios uno que el otro? No, era en su menor contenido de profecía o su mayor contenido de profecía. En eso consiste llamarlo profeta mayor o menor. No es de que Dios miraba mejor con buenos ojos a este o al otro, sino de que su contenido era más de profecías era más grande de uno y el otro menos. Y eso hacía que se le llame profeta mayor o profeta menor. No era porque Dios miraba que este hacía más milagros o lo otro, ¿verdad? Sí, ya que para Dios todos somos iguales. Todo, así es. Ahora, porque ¿qué punto continúa después de la virtud? Conocimiento. Conocimiento. ¿Qué tan importante será el conocimiento después de la virtud? Es muy importante porque la virtud es una fuerza, estábamos diciendo. La virtud es una fuerza, eso hemos visto. Y una fuerza sin control, ya que el conocimiento es un control. Así es. ¿Qué pasaría una fuerza sin control, hermano? Es muy terrible. Por ejemplo, los científicos han detectado, nunca han podido captar la energía de un rayo, porque es una fuerza bruta. Es una fuerza bruta, como una persona con una fuerza a servir a Dios. Y se le ve aquel ánimo y aquel ánimo de servir a Dios. Pero sin conocimiento, este hombre va a ser destrozado en sí mismo y va a ser destrozos también donde él se reúne. Sí. Y los científicos han detectado que un rayo no pueden captar la energía de él. Sí, no usar la energía. Yo he visto a gente que ha querido encerrar esa energía. No pueden. Y la estalla. Sí, no pueden. Según los científicos, un rayo tiene la capacidad de dar energía por un año a la ciudad de Los Ángeles.
Imagínense. Que digamos que los ángeles No, claro. una estrella en la tierra. Es una estrella en la tierra, Sí. los ángeles. Entonces se ve que es una dimensión, una fuerza tremenda, pero sin control sería desastroso. Sí. Así es el conocimiento, así es la virtud sin el conocimiento. Entonces el conocimiento es muy importante. Para conducirse. Ahora, sí, ahora, pero necesitamos entonces añadir el conocimiento a la virtud. O sea, a la fe se le añade virtud. A la virtud se le añade conocimiento. Pero una pregunta, ¿de qué conocimiento? ¿Qué conocimiento necesitamos nosotros añadirle a la virtud? Ya que hay mucho conocimiento, hermano. Ya que hay muchos conocimientos. Sí. A mí me gusta cuando platico con personas o escucho a personas hablar, sí, que del tema que se les platique saben. Y es muy importante, es muy bonito, es muy sabio, halagador platicar con personas que saben de todo un poco. Es muy importante para la vida aquí, pues la vida material. Cotidiano. Es muy importante, muy bonito. Pero lo que Pedro está hablando no es de este conocimiento, no es, ya que este conocimiento secular sirve simplemente para vivir aquí en la tierra. Entonces es para salvación, hermano. El conocimiento que Pedro está diciendo es para salvación. En este caso es para salvación, y dice allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, para empezar allí con el punto del conocimiento, ya que concluimos con la virtud. No nos vamos a tener mucho tiempo en cada punto porque sería demasiado. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se ve entonces aquí que el conocimiento que Pedro está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, amén, es el conocimiento de Dios. Sí. Es el conocimiento de Dios. Y me gusta cómo le dice al pueblo de Israel. Le da instrucciones cómo adquirir conocimiento. Y me gusta porque nosotros como seres humanos somos olvidadizos, hermano. Somos olvidadizos. Y entonces, cuando platicamos con usted, hablamos de las señales de tránsito. Sí. ¿Por qué están las señales de tránsito? Bueno, ¿por qué? Ya uno sabe dónde no puede cruzar y dónde sí. Pero el problema es ¿por qué está el semáforo? Por olvidadizos. Por olvidadizos. Y Dios le dice allá al pueblo, por medio de Moisés, le dice: hagan todo esto para que no se les olvide. Escríbanlas. Las va a tener en el corazón y que la repita teniéndola en los frontales, ¿verdad? Así, no solamente en el corazón, sino también verbalmente, o sea, escrituralmente también. Es muy importante para que... Entonces se ve entonces que el conocimiento que necesitamos nosotros adquirir es el conocimiento de Dios. Muy importante el conocimiento de Dios. ¿Por qué? El conocimiento de Dios nos puede hacer sabios. Para salvación. Nos puede hacer sabios. Nos puede. Nos puede. Puede llegar a hacernos sabios. No nos va a hacer sabios automáticamente. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, hermano. ¿Lo tiene ahí? Sí. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ni lo que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés, que la escribiera aquí y allá, eso no significa, hermano, que eso lo va a hacer sabio al pueblo. No. Nada más conocimiento. Eso le da la opción de obedecer o no, porque tienen lo escrito. Ahora le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuáles? Lo que sabe desde el principio, desde su juventud, sabía las escrituras. Y le dice, las cuales te pueden hacer. No te convierten en sabio automáticamente. Hermano, y una gente que tenga conocimiento y no actúa como ella, ¿cómo se le llama? Necio. Necio. Es que cuando alguien tiene conocimiento y ya hace aquello voluntariamente, no se convierte en un ignorante. Y Dios, quiero decir algo, que Dios ve diferente a un ignorante que a un necio. Porque el ignorante pues puede alcanzar misericordia hasta cierto punto de Dios. Alcanza la misericordia, dependiendo de qué punto de vista lo miremos. Dependiendo de qué punto de vista lo miremos. No estamos hablando de la ignorancia del Evangelio. No estamos hablando de la ignorancia del Evangelio, porque eso, primera de Tesalonicenses 1:7 dice que Dios va a castigar a los que no lo conocieron ni los que obedecieron. Los va a castigar. Entonces estamos hablando de que esa es la ignorancia de otras cosas estamos hablando, ¿verdad? Amén. Que Dios ve diferente.
a un ignorante que a un necio, porque a un necio ya se le dijo, ¿verdad? Sí. A un necio ya se le dijo y sabe. Y en cambio, él lo hace voluntariamente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, Eso ¿verdad? dice la Escritura. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque sabe hacer lo bueno. En cambio, Amén. el que no sabe, no sabe. Mateo capítulo 7, versículo 21, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué importante versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Bueno. Y es común esto, hermano, ver esto de que la gente Bueno. dice Señor, Señor y Señor. Bueno, en lo que es la radio, en lo que es la televisión, vemos muchos cultos, oímos cultos que se hacen y se nombra mucho al Señor, todo sea para la gloria y honra del Señor, se dice, y al examinar estos cultos, de cómo se está haciendo, vemos que no hacen conforme al Señor, no hacen como dice Dios que se haga en los cultos, ya que el culto de día de semana es muy diferente al culto del primer día de la semana. ¿Habrá diferencia? Sí, Sí. ¿Significa entonces que necesitamos también conocimiento a la hora del culto? Mucho, ya que en esa hora lo estamos dedicando plenamente al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre un culto de la semana con un culto del domingo, por ejemplo? Bíblicamente hablando, pues Bíblicamente. estamos hablando bíblicamente. Sí, el día domingo, el primer día de la semana, como dice la palabra de Dios, el culto es diferente porque se conmemora la muerte del Señor Jesús. Pero ¿cómo podemos nosotros saber eso? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que la iglesia al principio lo hacía así? Porque para hacer, quiero decir, para nosotros Tener pruebas, sí, probar. tener pruebas, porque estamos hablando bíblicamente, ¿verdad? En Hechos 20, versículo 7. Los discípulos reunidos para partir el pan. Reunidos Tenemos los ahí, discípulos para partir el pan. Reunidos los Sí. discípulos para partir el pan. El primer día de la semana. Primer dice. día de la semana. Ajá. Y dice cómo hacerlo. En Primera de Corintios 11, 23. 11, 23 al 26. Al 26 dice cómo hacerlo. Allí está diciendo cómo hacerlo. Otra, la ofrenda debe ser el primer día de la semana. Según Primera de Corintios 16, 1 al 2. 1 y 2. 1 y 2. ¿Y Sí. qué vemos en los cultos de los religiosos de toda la semana? Pidiendo ofrendas este día. ¿Qué vemos en los cultos de estas personas los días domingo, primer día de la semana? No conmemoran y muchos agarran vacaciones ese día. Así es. Sí, yo los he visto. Ahora, dice no todo el que me dice Señor. Y significa entonces que estos que se reúnen todos los días y muy bonito. A mí me gusta ver Bueno, a la ¿y gente qué es cuando esto? se reúne todos los días. ¿Qué es esto de decir Señor, Señor? ¿Qué le está diciendo? Pues es clamando a Dios. Estamos diciendo algo. Que Él manda, Él ordena. Claro, es que cuando usted dice Señor, está diciendo usted es mi jefe. Mi dueño. Pero ¿de qué me sirve decirle a mí, a alguien, usted es mi jefe, si a la hora de hacer las cosas hago lo que yo quiero? Eso es decirle Señor a alguien. ¿Cómo dice el versículo? Sería de palabra, hermano. Es de palabra. ¿Cómo dice el versículo? Capítulo 7 de Mateo, versículo 21. ¿Cómo concluye el versículo? Dice, si no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, no es en decir entonces Señor, Señor. No, es el que hace, y aunque no lo diga. ¿Sí? Yo le pregunto esto, hermano, porque no me gustaría pasar así desapercibido el versículo, porque el programa se llama Probando los Espíritus. Y allí se prueban. Entonces es muy importante notar el culto bíblico y el culto Religioso. religioso por costumbre, ¿verdad? Sí, sería de muy palabra impor- ya. Y muy lastimoso, es muy lastimoso ver a personas haciendo lo que ellos dicen, Señor, Señor, y a mí me gusta ver, hermano, me gusta verlos que lloran, claman, bueno, esta gente brinca, esta gente se arrodilla, esta gente hace muchas cosas que para muchas personas están adorando a Dios porque lo hacen de una forma muy eléctrica. Movida. Y dicen, allí sí está el Espíritu Sí. Santo. Allí está obrando el Espíritu Santo, pero hay que tener el conocimiento, ya que el programa se llama Probando los Espíritus y el tema que tenemos ese es el conocimiento. Se debe de probar si aquello de verdad es obra del Espíritu Santo o no, como dice Primera de Corintios capítulo 14, 15. Primera de Corintios capítulo 14, 15 habla de que hay que hacer las cosas con entendimiento. alegría. Es cierto, es muy importante hacer las cosas con alegría, con entusiasmo, que aplauden, gritan, cantan, pero ¿lo están haciendo con el conocimiento de Dios o con el conocimiento humano? ¿Cómo dice Primera de Corintios 14, 15? Habla de la oración al principio. Sí. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ujú. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
O sea que no es solamente por cantar alegre y muy bonito, nos reunimos muy alegres, oramos muy alegres. Ahí sí está el Espíritu Santo. Quiero decir a los hermanos y amigos, más que todos los amigos, porque los hermanos pues ya tienen un poco de conocimiento, tenemos un poco de conocimiento, poco, podemos decir que tenemos poco, lo básico para hacer lo que Dios quiere. Y vemos de que con Dios no vale mi intención, con Dios no valen mis emociones, son muy importantes. Es muy importante la alegría a la hora del culto, porque qué triste ver un culto aburrido, la gente durmiéndose, eso es feo. No, es necesario tener el entusiasmo, pero un entusiasmo moderado, un entusiasmo del Espíritu, que la gente pueda ver la alegría en los cristianos, pero una alegría con razonamiento, que estén alegres pero con el conocimiento de Dios. Con el control de Dios. Si no hay un control, aquello no va a servir, ¿verdad? Así es. Puede haber mucho entusiasmo, pero el entusiasmo no sirve, hermano. Sí. Efesios capítulo 5, versículo 17, hermano. Dice ahí en Efesios capítulo 5, versículo 17, siempre hablando del conocimiento. Dice, por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Eso dice. Es muy importante entonces nosotros tomar en cuenta y adquirir conocimiento cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no adquirimos conocimiento, nunca podremos saber cuál es la voluntad de Dios. Y si usted no conoce la voluntad de Dios, es como que alguien quiera agradar a la novia y sabemos de que a la novia, alguien sabe de que la novia no le gusta el queso, ¿verdad? O es alérgica a las flores. Y el novio, por agradarla, busca el ramo de flores más bonito, y se lo lleva. No la va a agradar, ¿por qué? Porque él no adquirió conocimiento primero para poder agradar a la novia, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos tener la intención muy grande de agradar a Dios, porque ese es el propósito, creo que de todo cristiano y de todo ser humano que busca las cosas de Dios. Creo que no hay uno que no busque hacer las cosas bien, pero cuando ignoramos la voluntad de Dios, nos convertimos en ignorantes, y la ignorancia esclaviza, ¿verdad? La ignorancia esclaviza. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18, hermano. Dice allí el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Mire cómo dice. Antes bien, creced en la gracia. Antes bien, crecer en la gracia. Es muy importante crecer en la gracia, en el conocimiento. El conocimiento de la vida de Cristo. Así de es. Todo lo que hay. Debemos conocer. Hermano, ¿es necesario conocer toda la Biblia para conocer la voluntad de Dios? No es necesario. ¿Verdad? No. Yo creo de que no. Hay puntos importantes en la Biblia como para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay quienes dicen, no, yo quiero conocer la Biblia primero de pe a pa. Y entonces sí yo voy a ser cristiano. Es necesario conocerla todo, pero lo necesario para salvación, lo básico para entrar al plan de salvación no es necesario. Y es un conocimiento, el conocimiento según Pedro aquí, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice añadir a la fe. Entonces usted creyó primero. Sí, así es, porque el día de Pentecostés se les predicó nada más el Evangelio de Cristo, y las personas lo creyeron y obedecieron. Así lo recibieron. Pero el conocimiento lo fueron obteniendo perseverando en la doctrina de los apóstoles. Perseverando en la doctrina de... Sí, eso dice Hechos capítulo 2, versículo 42. No perseveraban esta gente que se bautizaron ese día como 3,000 personas en cualquier doctrina, como ahora dicen, no importa la iglesia que vaya. No, dice capítulo 2 de Hechos, versículo 42, ¿cómo dice? Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De lo que decíamos, hermano. El partimiento del pan era el primer día de la semana. Eso dice Hechos capítulo 20, versículo 7, ¿verdad? Sí, así es. Así es que... Entonces, ¿por qué debemos nosotros crecer en el conocimiento? Bueno, dicen Colosenses 1:9, del versículo 9 y 10, hermano, lo tiene ahí, Colosenses 1:9. ¿Por qué nosotros debemos crecer en el conocimiento? Bueno, hay muchas razones. Hay muchas razones beneficiosas en lo espiritual. ¿Por qué estamos hablando de lo espiritual? Muchas veces hablamos de lo material, pero para poder entender lo espiritual. Pero en énfasis es lo espiritual. Colosenses 1:9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así es.
Al 10 dijo, Sí, el 10. para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esto es muy importante, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire cómo dice, para que andéis como es digno. Sin conocimiento no se puede andar como digno, haciendo la voluntad de Dios. Nadie puede andar en la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de Dios sin el conocimiento. Podrá hacer mucho, podrá hacer más que un cristiano que tenga mucho conocimiento, podrá hacer muchas cosas, pero no le están sirviendo porque las está haciendo sin conocimiento, y sin conocimiento nada sirve, hermano. Mire, hermano, ¿Sí? yo quería decirles que yo creo que muchos religiosos están haciendo más que los verdaderos cristianos. ¿Sabe por qué? Sí. Porque están queriendo llevar cosas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Según ellos esa es la voluntad de Dios. Y ese ya es problema, Pero no entender. El hecho es de que Dios ha puesto fronteras, ha puesto divisiones, y ese es el conocimiento del ser humano que tiene que tener, un conocimiento pleno. Cuando tenga el conocimiento, entonces va a ser lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Entonces va a andar como es digno de la voluntad, Así es. haciendo los caminos de Dios. Ya que digno quiere ser en el lugar que Dios lo ha puesto. Así es, pero solamente cuando Él conozca, cuando Él reconozca. Dice Juan 8:32, hermano. Juan 8:32, porque estamos viendo ahí por qué debemos crecer en el conocimiento. ¿Hay algún beneficio para nosotros crecer en el conocimiento? Juan 8:32. Vemos en Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire cómo Esa es la dice. importancia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjate, hermano, que hay unas hormiguitas que se llaman amazónicas. Sí. Estas hormigas son muy peleoneras. Son bravas las hormiguitas estas, y son muy inteligentes. Ellas van y asaltan un hormiguero normal, el hormiguero normal. Lo asaltan, matan a todas las hormigas y se roban sus huevecillos. Y se lo llevan los huevecillos a su lugar. nido. Entonces estos huevecillos nacen en poder de las hormigas amazónicas y viven esclavizadas toda su vida trabajando para las hormigas amazónicas, y nunca en su vida descubren que están trabajando para los asesinos de su padre. Ellos creen que es para Sí. sus familiares. Sí, que trabajan. ellos creen que para los padres de familia están trabajando. Así es lo que está diciendo Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, el conocimiento. El conocimiento hace libres. De lo contrario, hay muchas personas, hermano, reunidas en unas iglesias y dicen: no, a mí mi padre aquí me dejó. Pero nunca averiguan, se percatan, averiguar si de verdad están haciendo lo correcto. Nunca hacen algo por ellos mismos y decir: voy a adquirir conocimiento porque mi salvación es individual. Mi papá se murió ahí, pero quiero ver si mi papá estuvo equivocado o no. Entonces, el conocimiento nos libera, nos esclaviza la ignorancia, hermano. Hermano, referente a esto que usted está diciendo, hay personas que solo porque van personas de renombre, ¿Sí? personas muy estudiosas en lo secular, en la vida, y están yendo a ciertas congregaciones, y ellos no estudian porque esta gente lo está haciendo según para ellos, o que les va a beneficiar a ellos, y dicen: no, si don Julano está allí, pues algo será. Es porque ahí está la verdad. Él es muy estudioso. No siempre donde hay mucha gente está la verdad. No siempre, ¿verdad? Sí, así. Y uno debe de adquirir conocimiento por su propia voluntad. Lastimosamente, hermano, el tiempo, ¿verdad? Vuela. Pero estábamos viendo, consideramos el día de ayer y concluimos ahora que la virtud es muy importante añadirla a la fe, y que el conocimiento es muy importante, porque vemos también que la virtud es una fuerza, pero una fuerza sin control, ¿cómo es? Es necesario ¿Qué el sucede conocimiento. cuando una persona tiene mucho ánimo, pero no hay quien lo instruya? O él no se percata de estar instruido correctamente. Anda errando, equivocándose más fácilmente. Eso les dijo el Señor a los discípulos: ustedes erráis porque ignoran las Escrituras. Entonces, cuando ignoramos las Escrituras, nosotros cometemos muchos errores que nos dañan lo espiritual. Me imagino que alguien le dé un trabajo y ignora de qué trabajo y ande con mucho ánimo, pues va a ocurrir muchas equivocaciones. Así es. Lastimosamente el tiempo nos comió, pero será hasta la próxima, y que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Al autor de todo bien, eres tú el anciano de día. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá,
y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. También en San Miguel les espera la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro, número 50. Reuniones los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfonos 2669-7183. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los correos electrónicos tariosportillo@gmail.com y jaimetario@hotmail.com. Puede hacer llegar sus comentarios o preguntas y con gusto le serviremos. Para más información, visite nuestra página